Hay cosas que uno nota cuando vive el tiempo suficiente en un edificio. Cosas pequeñas, al principio. Detalles que parecen insignificantes. El sonido de una puerta que se abre siempre a la misma hora. El ruido del ascensor subiendo cuando nadie lo ha llamado. Las luces del pasillo que se encienden solas por la noche. Al principio uno piensa que son coincidencias, pero con el tiempo empiezas a entender que algunos lugares tienen ritmos extraños y que algunas personas no encajan en ellos. Cuando me mudé a ese edificio pensé que había tenido suerte. Era viejo, sí, pero estaba en una zona tranquila y el alquiler era barato. El apartamento era pequeño, pero tenía lo necesario. Una sala estrecha, una cocina simple y una ventana grande que daba hacia el patio interior. Los primeros días todo fue normal. Veía a algunos vecinos subir y bajar por las escaleras. Escuchaba conversaciones lejanas en los pasillos. Pero hubo algo que me llamó la atención desde el principio. El apartamento de enfrente. La puerta estaba siempre cerrada. Nunca vi salir a la persona que vivía allí, ni una sola vez. No escuchaba la puerta abrirse ni pasos bajando las escaleras. Pero lo más extraño era lo que ocurría por las noches. Porque todas las noches escuchaba pasos dentro de ese apartamento. Eran lentos, regulares, siempre el mismo recorrido, de un lado al otro del apartamento, como si alguien caminara constantemente por el mismo pasillo. Una noche, alrededor de las 2 de la madrugada, estaba trabajando frente al computador cuando escuché esos pasos de nuevo. Caminar, detenerse, girar, caminar otra vez. Recuerdo que miré la hora. 2:17 a.m. Durante 20 minutos esos pasos continuaron exactamente igual. Nadie camina durante 20 minutos exactamente a la misma hora todas las noches. Así que decidí preguntarle al portero del edificio. Cuando mencioné el apartamento de enfrente, su expresión cambió. ¿El del 304? Preguntó. El portero se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo algo que en ese momento no entendí. Ese vecino casi no sale. ¿A qué se refiere con casi?, pregunté. El portero se encogió de hombros. A veces se escuchan cosas, pasos. ¿Entonces sí vive alguien allí? Vivía, respondió. Esa noche volví a mi apartamento con una sensación extraña. Algo en la forma en que dijo vivía me dejó inquieto. 2:17 a.m. Los pasos comenzaron otra vez. Esta vez decidí acercarme a la puerta. El pasillo estaba oscuro y silencioso. Al otro lado de la pared los pasos seguían. Caminar, detenerse, girar. De repente los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. El silencio fue absoluto. Durante varios segundos nadie hizo ningún sonido. Y entonces escuché un susurro. Muy bajo. Retrocedí inmediatamente hacia mi habitación y cerré la puerta. No dormí esa noche. Al día siguiente, una vecina me contó la historia. El hombre que vivía allí era reservado. Pasaba el tiempo caminando por su pasillo, hasta que una noche murió de un infarto. Lo encontraron en el suelo como si hubiera caído mientras caminaba. El apartamento quedó vacío. Nadie quiso alquilarlo. Esa noche, a las 2:17 a.m., los pasos volvieron. Abrí la puerta de mi casa. El pasillo estaba oscuro. Los pasos seguían, más cerca que nunca. Me acerqué a la puerta del 304. Levanté la mano y toqué. Los pasos se detuvieron de inmediato. El silencio fue total. Y entonces escuché algo imposible. Del otro lado de la puerta alguien tocó de vuelta. 3 golpes lentos. Justo donde estaba mi mano. Retrocedí aterrorizado. Pero lo peor fue cuando miré bajo la rendija. Se proyectaba una sombra que se movía lentamente. Alguien seguía allí. Desde esa noche entendí algo inquietante. Ya no escucho los pasos solo a las 2:17 a.m. A veces empiezan antes, a veces mucho después, y algunas noches los escucho justo afuera de mi puerta. Después de aquella noche, dejé de acercarme a la puerta del apartamento 304. No volví a tocarla. No volví a mirar la rendija inferior de la puerta. Pero el problema era que eso no hacía que los pasos desaparecieran. Al contrario, parecía que ahora eran más frecuentes.
Antes solo ocurría a las 2:17 de la madrugada. Ahora podía escucharlos a distintas horas de la noche. A veces a la 1, a veces a las 3. Una vez incluso a las 4 de la mañana. Siempre el mismo patrón. Caminar, detenerse, girar, caminar otra vez. Como si alguien estuviera recorriendo el mismo pasillo una y otra vez. Pero había algo diferente, algo que comenzó a cambiar lentamente, el recorrido. La primera semana noté que los pasos ya no duraban 20 minutos, duraban más. 30 minutos, 40. Una noche llegaron a durar casi 1 hora, y entonces ocurrió algo que nunca había pasado antes. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Me desperté de golpe. La casa estaba completamente oscura, pero sabía que estaban allí, al otro lado, esperando. El silencio fue tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Luego escuché algo peor, un rasguño. Algo estaba rozando lentamente la puerta desde afuera, como si alguien pasara las uñas por la madera. Me quedé completamente inmóvil, y entonces escuché una voz, muy baja, muy lenta. Una voz que apenas parecía un susurro, pero las palabras fueron claras. Ya casi llego. Sentí que el estómago se me congelaba, porque aquella voz no provenía del apartamento 304. Provenía del pasillo, justo afuera de mi puerta. No me moví durante casi 10 minutos. El silencio volvió lentamente al edificio, pero esa noche comprendí algo. Aquella cosa ya no caminaba solo dentro del apartamento. Estaba saliendo. Al día siguiente decidí hacer algo que llevaba semanas evitando: hablar otra vez con el portero. Cuando le conté lo que había escuchado, el hombre se quedó completamente quieto. Luego me dijo algo que jamás olvidaré. No deberías haber tocado esa puerta. Sentí un escalofrío. ¿Por qué? El portero tardó unos segundos en responder. Porque ahora sabe dónde estás. El silencio entre nosotros fue incómodo. Finalmente le pregunté algo que llevaba tiempo rondando mi mente. ¿Qué ocurrió realmente en ese apartamento? El portero miró hacia la entrada del edificio como si quisiera asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Luego habló en voz baja. El hombre que vivía allí caminaba todas las noches. Eso ya lo sabía. Pero el portero continuó. Lo hacía porque decía que alguien caminaba detrás de él. Sentí un nudo en el pecho. ¿Detrás de él? El portero asintió. Decía que si dejaba de caminar, esa cosa lo alcanzaría. El aire pareció volverse más pesado. ¿Y lo alcanzó? El portero me miró directamente. Cuando lo encontraron muerto en el pasillo, su rostro estaba mirando hacia atrás. No supe qué decir. Volví a mi apartamento con una sensación que no había tenido antes. Miedo real. Pero lo peor estaba por llegar. Esa noche intenté dormir temprano. No quería escuchar los pasos. No quería saber si aquella cosa volvería a caminar. Pero a las 2:17 a.m. desperté. No por los pasos, sino por el silencio. El edificio estaba demasiado silencioso. Algo no estaba bien. Me levanté lentamente de la cama. Y entonces lo escuché. Un solo paso. Pero no provenía del apartamento 304. Provenía del pasillo. Luego otro. Más cerca. Luego otro. Más cerca aún. Los pasos avanzaban lentamente hacia mi puerta. 1, 2, 3. Se detuvieron justo frente a ella. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que aquello podría escucharlo. Entonces ocurrió algo que me heló la sangre. Porque escuché una respiración al otro lado de la puerta. Lenta. Pesada. Como si alguien estuviera muy cerca de la madera, esperando. De repente, 3 golpes. Justo como la noche en que toqué el apartamento 304. 3 golpes lentos. Entonces comprendí algo. Algo horrible. Aquella cosa ya no caminaba dentro del apartamento. Ahora caminaba por el edificio, buscando, esperando. Y lo peor de todo es que desde esa noche los vecinos comenzaron a decir algo extraño. Algo que me dejó sin aliento cuando lo escuché. Porque ahora, en las madrugadas, ya no se escuchan pasos solo en el tercer piso. Se escuchan en todos los pisos, subiendo. Piso por piso, cada noche más cerca. Y desde hace 3 días,
Los escucho detenerse frente a mi puerta, durante más tiempo, como si esa cosa estuviera esperando a que yo vuelva a cometer el mismo error, a que abra, porque creo que finalmente entendí algo. El hombre del apartamento 304 caminaba todas las noches porque sabía la verdad. Sabía que si dejaba de caminar, esa cosa lo alcanzaría. Y ahora, creo que es mi turno de caminar. Después de aquella noche, entendí algo que cambió completamente mi forma de vivir en ese edificio. No podía quedarme quieto, no podía dormir profundamente, y sobre todo, no podía ignorar los pasos, porque ahora los escuchaba incluso cuando no estaba dormido. A veces, mientras trabajaba frente al computador, pero siempre ocurría lo mismo. Los pasos aparecían primero en el piso superior. Luego comenzaban a bajar lentamente, piso por piso. Al principio pensé que era solo mi imaginación. El miedo puede hacer cosas extrañas con la mente. Pero entonces empezaron a ocurrir cosas que no podían explicarse. Una mañana encontré algo extraño frente a mi puerta, un pequeño rasguño en la madera. Al día siguiente había otro, como si alguien estuviera marcando la puerta con una uña. Esa noche no dormí. A las 2:17 a.m. escuché los pasos otra vez, pero esta vez venían desde el cuarto piso. Escuché claramente cómo descendían. Escalón por escalón, cada escalón crujía lentamente bajo el peso de algo que bajaba. Los pasos llegaron al tercer piso, mi piso. Luego comenzaron a caminar por el pasillo, lentos, pesados, arrastrando los pies. Luego se detuvieron frente a una puerta, la puerta del apartamento 304. La manija giró. La puerta se abrió muy despacio, pero esta vez había dos recorridos, dos ritmos. Como si ahora hubiera dos cosas caminando allí dentro. El hombre que había muerto en ese apartamento siempre caminaba solo, pero ahora parecía que algo caminaba con él. Los pasos salieron del apartamento. Comenzaron a caminar por el pasillo, directamente hacia mi puerta. 1, 2, 3. Se detuvieron frente a ella. La respiración comenzó de nuevo. Una segunda respiración, más débil, más corta. No, abras. Era la voz del vecino muerto. Inmediatamente después escuché otra voz más profunda. Ya casi llegó. Esa noche entendí la verdad. El hombre del apartamento 304 caminaba para mantener a esa cosa ocupada. Pero cuando dejó de caminar, lo alcanzó y ahora esa cosa estaba buscando a alguien más para seguir. Al día siguiente, el vecino dijo algo que me hizo sentir un frío profundo. Ya no vienen del tercer piso, vienen del cuarto. Regresé a mi apartamento y noté un nuevo rasguño. Estaba mucho más arriba, cerca del marco superior, y debajo había una palabra escrita con algo oscuro: camina. Aquella cosa solo quiere que dejes de caminar. Porque en el momento en que te detengas, te alcanzará. Después de ver aquella palabra escrita en mi puerta, ya no tuve dudas. Camina. No era una amenaza. Era una advertencia. Durante días no dormí. Caminaba dentro de mi apartamento constantemente, recorriendo el pequeño espacio entre la sala y la cocina. Del pasillo a la ventana, de la puerta a la mesa, una y otra vez. Al principio me parecía absurdo, pero cuanto más pensaba en lo que había descubierto, más claro se volvía todo. El hombre del apartamento 304 caminaba cada noche. No porque estuviera loco, no porque fuera un hábito extraño. Caminaba porque sabía algo que nadie más sabía. Caminaba para no detenerse, porque en el momento en que alguien deja de caminar, eso lo alcanza. Y ahora yo entendía por qué. Las primeras noches seguí caminando dentro de mi apartamento. No me sentaba durante mucho tiempo. No me acostaba. Cuando el cansancio se volvía insoportable, caminaba más lento, pero nunca me detenía del todo. Y durante esas noches, los pasos del edificio desaparecieron. Nadie caminaba en los pasillos, nadie respiraba frente a mi puerta. El silencio era absoluto, pero el silencio no duró para siempre. Una madrugada, después de casi una semana sin dormir bien, cometí un error. Me quedé dormido en la silla. Solo unos minutos. Eso fue suficiente. Desperté con el corazón acelerado. La habitación estaba completamente oscura. Y entonces lo escuché. Los pasos.
Pero no en el pasillo, dentro de mi apartamento, caminar, detenerse, girar, caminar otra vez. El sonido venía desde la sala, exactamente en el mismo recorrido que yo había estado haciendo durante días. Sentí un terror tan profundo que ni siquiera pude moverme, porque entendí lo que había ocurrido. Aquella cosa no caminaba dentro del apartamento 304. No caminaba por el edificio, caminaba donde su víctima dejaba de hacerlo, y yo me había detenido. Los pasos avanzaron lentamente por la sala, luego por el pasillo. Cada paso era pesado, arrastrado, como si algo enorme estuviera recorriendo el pequeño espacio de mi apartamento. Intenté no respirar, intenté no hacer ruido, pero los pasos continuaron acercándose, hasta que se detuvieron justo al lado de mi habitación. Silencio. Luego escuché la respiración, la misma respiración profunda y lenta que había escuchado tantas veces al otro lado de mi puerta. Pero ahora estaba dentro de mi casa. Cerré los ojos, y entonces escuché algo que me heló la sangre. Una segunda respiración, más débil, más cansada, la voz del vecino. Camina. Abrí los ojos de golpe, y entonces vi algo en la oscuridad del pasillo. Una sombra, muy alta. Demasiado alta para caber en el marco de la puerta, sin inclinarse. No tenía forma clara, pero podía distinguir algo. Las piernas, largas, torcidas, moviéndose lentamente. Caminar, detenerse, girar, caminar otra vez. Estaba recorriendo mi apartamento, exactamente como el hombre del 304 había recorrido el suyo durante años. Y entonces entendí algo aún peor. Aquella cosa no solo seguía a alguien, la imitaba. Repetía exactamente los mismos pasos, el mismo recorrido, el mismo patrón, como si estuviera aprendiendo. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de mi habitación. El silencio fue absoluto. Luego escuché la voz otra vez, muy cerca. Deja de caminar. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones, porque ahora comprendía la trampa. Aquella cosa quería que me detuviera. Quería que dejara de caminar, porque en el momento en que lo hiciera, me alcanzaría. Salté de la cama. Mis piernas temblaban, pero comencé a caminar inmediatamente por la habitación. Un lado, otro. Los pasos en el pasillo comenzaron a moverse otra vez, imitándome, siguiéndome, como si aquella cosa estuviera intentando mantener el mismo ritmo. Durante minutos caminamos así. Yo dentro de la habitación, eso en el pasillo. Luego algo ocurrió. Los pasos comenzaron a hacerse más lentos, más pesados, como si aquella cosa estuviera perdiendo fuerza. Finalmente se detuvieron. El silencio regresó, pero esta vez fue diferente, porque escuché algo más. La respiración del vecino, más tranquila, más distante. Gracias. Y luego todo desapareció. Los pasos, la respiración, la presencia. Nunca volvió. Pero la historia no terminó allí, porque unos días después ocurrió algo extraño. El portero del edificio desapareció. Y cuando la policía abrió su pequeño apartamento en la planta baja, encontraron algo inquietante. El suelo estaba lleno de marcas, de huellas, un recorrido repetido una y otra vez, de la puerta a la ventana, de la ventana a la mesa, como si alguien hubiera caminado allí durante horas, durante días, durante semanas, hasta que finalmente se detuvo. Y desde entonces, los vecinos comenzaron a decir algo que me dejó sin aliento cuando lo escuché. Porque algunas noches, cuando el edificio está completamente silencioso, vuelven a escucharse pasos, pero ya no vienen del tercer piso, ni del cuarto. Ahora vienen desde abajo, desde la planta baja, y cada noche parecen subir un piso más. Así que sigo caminando, cada noche, sin detenerse, porque ahora sé algo que nadie más en este edificio entiende todavía. Aquella cosa nunca desaparece, solo espera. Espera a que alguien deje de caminar, y tarde o temprano, siempre alcanza a alguien.